Si ello es así, el sueño, llegado el caso, puede revelar el valor de una idea positiva directriz o de una representación dirigida de un alcance vital superior a los esbozos conscientes correspondientes. Esta posibilidad, que a mi modo de ver es real, está acorde con el consensus gentium, puesto que la superstición de todos los pueblos y de todas las épocas ve en el sueño un oráculo revelador de verdades futuras. Dejando aparte la exageración y el fanatismo de representaciones tan universalmente difundidas, estas contienen siempre una parcela de verdad. Maeder ha subrayado enérgicamente la actividad prospectiva y final del sueño. Tal actividad se presenta bajo la forma de una función inconsciente, apropiada, que, de esbozo en esbozo, prepara la solución de conflictos y problemas actuales y trata de representarla mediante símbolos elegidos a tientas. Distinguimos la función prospectiva del sueño de su función compensadora. Esta última considera al inconsciente en su dependencia del consciente, al que añade todo ese conjunto de elementos que en el estado de vigilia no ha llegado al umbral por causas de represión o simplemente porque no poseían la energía necesaria para llegar por sí mismos hasta el consciente. Esta compensación representa una autorregulación muy apropiada del organismo psíquico. La función prospectiva, por el contrario, se presenta bajo forma de una anticipación que surge en el inconsciente de la actividad consciente futura. Evoca un esbozo preparatorio, un boceto, a grandes líneas, un proyecto de plan de ejecución. Su contenido simbólico encierra en ocasiones la solución de un conflicto. Maeder lo ha ilustrado de modo meridiano. La realidad de los sueños prospectivos de esta naturaleza es innegable. Estaría injustificado el calificarlos de proféticos, pues en el fondo lo son en tan poca medida como un pronóstico médico o meteorológico. No se trata más que de una anticipación de las probabilidades, combinación precoz que puede, es cierto, concordar en ocasiones con el curso real de los acontecimientos, pero que también puede concordar solo en parte o no concordar en nada. Solo, si hubiera concordancia, hasta en los menores detalles se podría hablar de profecías. Los pronósticos de la función prospectiva del sueño son a menudo francamente superiores a las conjeturas conscientes. No hay que extrañarse de ello, pues el sueño resulta de una mezcla de elementos subliminales, de una conjunción de todas las sensaciones, de todos los sentimientos y de todos los pensamientos que a causa de su relieve difuso han escapado a la conciencia. Además, el sueño dispone también de huellas de recuerdos inconscientes que ya no están en condiciones de influir de modo eficaz sobre la vida consciente. El sueño está, pues, a menudo, desde el punto de vista del pronóstico, en una situación mucho más favorable que el consciente. La función prospectiva constituye, a mi modo de ver, un atributo esencial del sueño. Se acertará, sin embargo, no sobreestimándola, pues de otro modo, fácilmente se caería en la tentación de ver en el sueño una especie de psicobomba que, dotada de sabiduría superior, fuera capaz de dirigir a la existencia por vías infalibles. Si, por un lado, se subestima el alcance psicológico del sueño, por otro, tanto mayor es el peligro, para cualquiera que estudie los sueños y practique su interpretación, de sobreestimar la validez del inconsciente para la vida real. En cualquier caso, la experiencia actual nos autoriza a pensar que el inconsciente no está lejos de poseer una importancia sensiblemente igual a la del consciente. Hay, sin duda alguna, actitudes conscientes que el inconsciente supera, es decir, actitudes conscientes tan mal adaptadas a la naturaleza de la individualidad total que el comportamiento inconsciente simultáneamente constelado ofrece una expresión muy superior de ellas. Pero esto no es corriente. Muy a menudo el sueño no ensancha la vida consciente,
sino por la contribución de algunos fragmentos. En este caso, la actitud consciente está, por una parte, adaptada en una cierta medida casi suficiente de la realidad, y de otra satisface más o menos la naturaleza esencial del sujeto. No tomar más o menos exclusivamente en consideración, en este caso, sino la perspectiva inconsciente proporcionada por el sueño, despreciando la situación consciente, sería la torpeza máxima y tendría por único resultado el descentrar y destruir la actividad consciente. Solo en presencia de un comportamiento consciente manifiestamente insuficiente y deficiente, tenemos derecho a atribuir al inconsciente una validez superior. Semejante apreciación se apoya en criterios cuya investigación plantea un problema delicado. Es manifiesto que no podremos jamás apreciar el valor de una actitud consciente situándonos únicamente en un punto de vista colectivo. Ello exigirá mucho más un estudio profundo de la individualidad en cuestión, y solo gracias a un conocimiento amplio del carácter individual podremos determinar en qué medida la actitud consciente es insuficiente. Si pongo el acento sobre el conocimiento del carácter individual, ello no significa en absoluto que haya que despreciar totalmente las exigencias desde el punto de vista colectivo. Como es sabido, el individuo está condicionado tanto por sus lazos colectivos como por su propia individualidad. Si la actitud consciente es más o menos suficiente, el sueño tendrá una significación para el hombre normal, puramente compensadora. En este caso, el que constituye sin duda la regla. Por estas razones, me parece que la teoría compensadora proporciona una fórmula exacta en general y acorde con los hechos. Confiere al sueño una función compensadora de una gran importancia para la autorregulación del organismo psíquico. Cuando un individuo se aparta de la norma de su actitud consciente, tanto objetiva como subjetiva, se va haciendo cada vez más inadaptada. La función del inconsciente, por lo común puramente compensadora, gana en importancia y adquiere rango de función prospectiva dirigente, susceptible de imprimir a la actitud consciente un curso totalmente diferente, claramente preferible al curso anterior, como Maeder ha demostrado en sus obras ya citadas. En esta rúbrica deben figurar sueños del género del de Nabucodonosor. Está claro que se encuentran en individuos que se han quedado por debajo de su propio valor. Esta es la razón por la que a menudo hay que considerar un sueño bajo el aspecto de su significación prospectiva. Mencionaremos ahora otro aspecto de la cuestión que no hay que olvidar. Son numerosas las personas cuya actitud consciente, adaptada al ambiente exterior, cuadra mal con el carácter personal. Son individuos cuya actitud consciente y cuyo esfuerzo de adaptación superan a los recursos individuales, parecen mejores y más valiosos de lo que son. Este excedente de actividad exterior no está jamás evidentemente alimentado solo por las facultades individuales, son en gran parte las reservas dinámicas de la sugestión colectiva las que le mantienen. Tales personas se aferran a un nivel más elevado que el que les corresponde por temperamento, gracias, por ejemplo, a la eficacia de un ideal común, a la irradiación de una ventaja colectiva o al apoyo ciego de la sociedad. Interiormente no están a la altura de su situación exterior y por eso en tales casos el inconsciente juega un papel negativo y compensador de una función reductora. Es claro que una reducción o una despreciación representa en estas condiciones una compensación al punto de vista de la autorregulación del individuo y que esta reducción puede tener un carácter eminentemente prospectivo. Véase el sueño de Nabucodonosor. La palabra prospectivo evoca fácilmente en nosotros la imagen de algo constructivo, preparatorio y sintético. Estos sueños reductores nos obligan a separar netamente la noción prospectiva de estas evocaciones, pues de hecho son todo menos preparatorios, constructivos o sintéticos.
El sueño reductor, en cambio, disgrega, desune y desprecia e incluso destruye y empequeñece. Esto, evidentemente, no quiere decir que la asimilación de un factor de reducción deba forzosamente dañar al individuo entero. Al contrario, esta asimilación tiene a menudo secuelas altamente saludables al atacar solo la actitud y no a la personalidad total. Pero esta eficacia secundaria no modifica en nada el carácter del sueño, reductor y retrógrado en su esencia, al que sería mejor no calificar de prospectivo. Hay que recomendar, pues, por motivos de claridad, llamar a estos sueños sueños reductores y a la función correspondiente función reductora del inconsciente, aunque en el fondo se trate siempre de la misma función de compensación. Habituémonos, pues, a esperar del inconsciente una diversidad de aspectos comparable a la riqueza matizada de la vida consciente. Aquel modifica sus apariencias y sus funciones tanto como esta última, y esta es la razón, por otra parte, de que sea tan delicado dar una idea viva de la naturaleza del inconsciente. Las investigaciones de Freud fueron las primeras que iluminaron la función reductora del inconsciente. Si bien la interpretación freudiana en general se limitaba esencialmente a los bajos fondos sexuales infantiles, personales y reprimidos del individuo, investigaciones ulteriores han llamado la atención sobre los elementos arcaicos, es decir, sobre las supervivencias funcionales filogenéticas, históricas y supraindividuales que duermen en el seno del inconsciente. Hoy podemos afirmar, pues, con certeza, que la función reductora del sueño actualiza materiales que están compuestos esencialmente de deseos sexuales infantiles reprimidos, Freud, de voluntad de poder infantil, Adler, y de un residuo de instintos, de pensamientos y de sentimientos arcaicos y colectivos. La reproducción de tales elementos difíciles de extraer por falta de uso es de una eficacia incomparable cuando se trata de minar una soberbia desproporcionada, de recordar a un individuo la vanidad de la nada humana y de reducirle a su condicionamiento fisiológico, histórico y filogenético. El espejismo, de una grandeza y de una importancia falaces, se disipa al contacto revelador de un sueño reductivo. Este analiza el comportamiento consciente con un sentido crítico despiadado, sacando a la luz materiales abrumadores, caracterizados por un registro perfecto de todas las pequeñeces y de todas las debilidades. Es en sí mismo imposible calificar de prospectivo un sueño de esta naturaleza, puesto que todo, hasta la última fibra, es en él retrospectivo y remite a un pasado que se creía abolido desde hacía mucho tiempo. Esta circunstancia no impide, evidentemente, al contenido onírico ni ser compensador en relación a los hechos de conciencia, ni poseer una orientación finalista, pues la tendencia reductora puede tener que jugar, en ocasiones, un papel grande en la adaptación del individuo. No por ello es menos cierto que el contenido onírico tiene un carácter reductivo. Ocurre frecuentemente que los enfermos mismos sienten espontáneamente la relación que existe entre el texto onírico y la situación consciente. Según los sentimientos que esta intuición les inspira, verán en el sueño un contenido prospectivo, reductivo o compensador. Sin embargo, esto no se produce en todos los casos, y tenemos que subrayar incluso que en general, precisamente al comienzo de un tratamiento analítico, el enfermo tiene una tendencia insuperable, la de empeñarse en concebir los resultados del estudio analítico de sus materiales a través de la forma de ver patógena, falsa, por consiguiente, que él tenía hasta entonces. Estos casos exigen un cierto apoyo por parte del médico que encamina a su enfermo hacia un estadio en que la comprensión exacta del sueño se hace posible. Esta complicación confiere una importancia capital a la idea que el médico se hace de la psicología consciente de su enfermo. No hay que imaginar que el análisis de los sueños sea pura y simplemente la aplicación práctica de un método del que se ha apropiado gente con habilidad.
presupone, al contrario, un conocimiento íntimo de las concepciones analíticas en su conjunto, una penetración que no se puede pretender sino haciéndose analizar uno mismo. El mayor error, en efecto, que puede cometer, llegado el caso, un analista, es suponer en el analizado una psicología semejante a la suya. Esta proyección puede verificarse una vez por azar, pero la mayoría de las veces se quedará en pura proyección. Todo lo que es inconsciente es por ello mismo proyectado. Tal es la razón por la que el analista debe adquirir por lo menos conciencia de los contenidos principales de su inconsciente, a fin de que no vengan a alterar la claridad de su juicio proyecciones inconscientes. Quien quiera que analice los sueños de otras personas no deberá jamás perder de vista que no hay teoría simple de los fenómenos psíquicos, de su naturaleza, de sus causas o de sus objetos. Nos hace falta, pues, un criterio general de juicio. Sabemos que hay fenómenos conscientes e inconscientes, fenómenos sexuales, intuitivos, intelectuales, morales, estéticos, religiosos, volitivos, etc. Pero no sabemos nada seguro sobre su naturaleza. Solo sabemos que el estudio de la psique, a partir de un punto dado y desde un ángulo bien definido, proporciona detalles preciosos, sí, pero que no concurren jamás en una teoría que justifique el empleo de métodos deductivos. No disponemos tampoco de teorías del inconsciente que, delimitando su contenido cualitativo, permitieran al mismo tiempo interpretar las imágenes oníricas en armonía con hechos bien establecidos. La hipótesis de la sexualidad y de sus aspiraciones y la hipótesis de la voluntad de poder son formas de ver que tienen su valor, pero las que hay que reprochar el que no reflejen en modo alguno la profundidad y la riqueza del alma humana. Si dispusiéramos de una teoría de esta envergadura, podríamos limitarnos al aprendizaje, por así decirlo, artesanal del método. Entonces no se trataría ya sino de descifrar ciertos signos que representan contenidos codificados correspondientes. Bastaría para ello saber de memoria las reglas semiológicas. La apreciación exacta de la situación consciente sería tan superflua como durante una punción lumbar. Pero, por desgracia, para los especialistas agobiados de nuestra época, el alma, para empezar, se muestra refractaria a todo método que trate de captarla en uno de sus aspectos con exclusión de todos los otros. En la actualidad, pocas cosas sabemos de los contenidos del inconsciente, que son subliminales y complementarios en relación al consciente, y por tanto esencialmente relativos. Por eso no se comprenderá un sueño sino en función de la situación consciente. Los sueños reductores prospectivos, en resumen, compensadores, están lejos de agotar la abundancia de significaciones posibles. Hay una clase de sueño a la que se puede llamar simplemente sueño reactivo. Nos sentimos tentados de incluir en esta rúbrica a todos los sueños que parecen no ser, en conjunto, más que la reproducción de un episodio poderosamente afectivo de la vida consciente. Pero el análisis de estos sueños revela rápidamente los motivos profundos que han valido a estas experiencias una reproducción fiel como sueño. De aquí se desprende, en efecto, que las peripecias vividas poseen, además de los aspectos que se dan por descontado, un lado revelador y simbólico que había escapado al sujeto y que entraña la reproducción onírica. Estos sueños no están aquí, pues, en su sitio, deben figurar sólo aquellos en los que ciertos hechos objetivos han creado un traumatismo psíquico cuyos aspectos no puramente psíquicos están caracterizados al mismo tiempo por una lesión física del sistema nervioso. Estos casos de choques violentos fueron muy numerosos a causa de la guerra. Cuando se presentan, cabe esperar en ellos numerosos sueños reactivos puros, en los que el traumatismo forma la componente más o menos determinante. Para la actividad global del alma puede ser importante el hecho de que el elemento traumático, poco a poco, gracias a una reactivación frecuente, pierde su autonomía y recupera así su rango en la jerarquía psíquica. Sería erróneo, sin embargo, llamar compensador a semejante sueño, que en el fondo no es sino la repetición de traumatismo.
El sueño parece restituir un elemento autónomo que se ha separado del resto de la psique. Más pronto se ve que la asimilación consciente de éste no atenúa en nada la conmoción que le ha engendrado. El sueño continúa sus reproducciones como antes, el elemento traumático, hecho autónomo, prosigue su actividad por sí mismo hasta la extinción del stimulus traumático. Realizar antes conscientemente de qué se trata no sirve para nada. En la práctica no es fácil decidir si un sueño es debido a un traumatismo o si reproduce simbólicamente una situación traumatizante. El análisis puede zanjar la cuestión. La interpretación exacta de la escena traumatizante interrumpe inmediatamente su repetición, mientras que una reproducción reactiva no se ve en absoluto afectada por ello. Es evidente que encontramos los mismos sueños reactivos en el curso de estados físicos patológicos, de colores intensos, por ejemplo, que influyen grandemente sobre el desarrollo del sueño. A mi modo de ver, las excitaciones somáticas solo excepcionalmente tienen un alcance determinante. En general, están integradas en la expresión simbólica del elemento inconsciente, fuente del sueño, dicho de otro modo, son utilizadas como medios de expresión. No es raro que los sueños trasluzcan una combinación simbólica, íntima y singular entre una enfermedad física innegable y un problema psíquico determinado, pareciendo que el malestar corporal es la expresión mímica de la situación psíquica. Cito esta particularidad más por ser completo que por detenerme en el dominio rico en enigmas. Me parece, sin embargo, que entre los trastornos físicos y psíquicos hay ciertas correlaciones cuyo alcance en general se subestima. Alcance que, por otra parte, es exagerado desmesuradamente por ciertos grupos que no quieren ver en el trastorno físico sino una expresión de trastorno psíquico, como es el caso, por ejemplo, de los adeptos de la Christian Science. Si hago aquí esta constatación es porque los sueños aportan aclaraciones de un gran interés sobre la cuestión de la colaboración funcional del cuerpo y el alma. Nos guste o no, por otra parte, tenemos que conceder al fenómeno telepático el rango de determinante posible del sueño. Hoy ya no se puede dudar de la realidad general de este fenómeno. Es evidentemente muy sencillo negar su existencia mediante el rechazo del examen de los materiales que lo atestiguan. Pero es esta una actitud muy poco científica que no merece ninguna consideración. Yo he tenido ocasión de constatar que los fenómenos telepáticos ejercen igualmente una influencia sobre los sueños. Desde los tiempos más remotos, así lo afirman nuestros antepasados. Ciertas personas son, en este sentido, particularmente receptivas y tienen con frecuencia sueños de un carácter telepático marcado. De hecho, reconocer el fenómeno telepático no significa en absoluto que se reconozca sin condición las concepciones teóricas corrientes sobre la naturaleza de la acción a distancia. El fenómeno existe, sin duda alguna, pero su teoría me parece que debe ser excepcionalmente complicada. En todo caso, es preciso tener en cuenta la posibilidad de asociaciones concordantes de desarrollos psíquicos paralelos que, como se ha demostrado, juegan un gran papel, particularmente en el seno de una misma familia, en la que se manifiestan, entre otros, por una similitud o un parecido íntimo de formas de ser. Es preciso además tener en cuenta las criptomnesias, factor que Flournoy, por su parte, ha puesto de relieve, y que puede dar lugar, en ciertos casos, a los fenómenos más sorprendentes y curiosos. Como los materiales subliminales se manifiestan en el sueño, no tiene nada de extraño que la criptomnesia aparezca en él a veces de forma predominante. Yo he tenido ocasión de analizar con bastante frecuencia sueños telepáticos, de algunos de los cuales se desconocía la significación telepática en el momento del análisis. Este daba materiales subjetivos, al igual que en cualquier otro sueño, y por este hecho el sujeto tenía una significación en armonía con la situación momentánea del sujeto. El análisis no sugería en modo alguno que el sueño fuera telepático. Hasta el presente no he encontrado jamás un sueño
cuyo contenido telepático residiera con certeza en los materiales asociativos espigados en el curso del análisis, es decir, en el contenido latente del sueño. Residía siempre en la forma manifiesta del sueño. La literatura de los sueños telepáticos no cita en general sino aquellos en cuyo curso un acontecimiento particularmente afectivo se anticipa de forma telepática en el tiempo o en el espacio. Por consiguiente, solo aquellos en los que el acontecimiento posee, en cierto modo, un eco humano, por ejemplo, un fallecimiento, que explica o al menos ayuda a comprender su presentimiento o su percepción a distancia. Los sueños telepáticos que me ha sido dado observar correspondían en su mayoría a este tipo. Un pequeño número, en cambio, se singularizaban por un contenido manifiesto del sueño, en el que la constatación telepática se refería a cosas totalmente desprovistas de interés. Por ejemplo, al rostro de un personaje desconocido e indiferente, a un conjunto de muebles en un lugar y en condiciones indiferentes, a la llegada de una carta trivial, etc. Al constatar aquí la ausencia de interés, quiero decir simplemente que ni por medio de los interrogatorios habituales, ni por el análisis descubrí elementos cuya importancia hubiera justificado el fenómeno telepático. Ante estos casos nos sentimos todavía más inclinados, que en presencia de los casos citados más arriba, a pensar en el pretendido azar. Desgraciadamente, estos azares hipotéticos aparecen siempre como un asylum ignorantia, como una cobertura de nuestra ignorancia. A nadie se le ocurrirá negar la existencia de azares infinitamente curiosos, pero el que el cálculo de probabilidades haga prever su repetición es ya un dato de mal presagio sobre la naturaleza de tales pretendidos azares. Ciertamente, yo no defenderé jamás que las leyes que los rigen sean supranormales. Solo digo que éstas son inaccesibles para nuestro balbuciente saber. Así, los tan discutidos contenidos telepáticos poseen un carácter de realidad que desafía todas las previsiones del sentido común. Sin adoptar ninguna concepción teórica a propósito de estos fenómenos, creo que es conveniente, no obstante, reconocer y destacar su realidad. Para las investigaciones oníricas, estas consideraciones representan un enriquecimiento. En oposición a la opinión freudiana tan conocida, según la cual el sueño, en su esencia, no es más que la realización de un deseo, yo pretendo con mi amigo y colaborador, Maeder, que el sueño es una autorrepresentación espontánea y simbólica de la situación actual del inconsciente. Nuestra concepción está emparentada en esto con la de Silverer. Esta concordancia es tanto más halagüeña cuanto que es el resultado de trabajos independientes entre sí. Nuestra concepción se opone a primera vista a la fórmula freudiana por su renuncia deliberada a expresar nada sobre el sentido del sueño. Tan solo aventura que el sueño es una representación simbólica de los contenidos inconscientes. No discute la cuestión de saber si estos contenidos son o no siempre deseos realizados. Investigaciones ulteriores, como Maeder ha referido expresamente, nos han demostrado con toda claridad que el lenguaje sexual de los sueños no podría ser sometido siempre al malentendido de una acepción concreta. Este lenguaje sexual es un lenguaje arcaico que naturalmente está lleno de las analogías más inmediatas sin superponerse por ello cada vez a una alusión sexual activa. Por ello es injustificado tomar el lenguaje sexual del sueño en su acepción concreta, mientras que se decreta que otros contenidos son simbólicos. En cuanto a las expresiones sexuales del lenguaje onírico se conciben como símbolos de cosas infinitamente más complejas, se desprende inmediatamente una concepción más profunda de la naturaleza del sueño. Maeder lo ha descrito magníficamente mediante un ejemplo práctico ofrecido por Freud. Si nos obstinamos en ver en el lenguaje sexual del sueño solo su concretismo, forzosamente nos quedamos en soluciones inmediatas, exteriores y concretas, o en la inacción correspondiente integrada,
ya sea de resignación oportuna o de pereza y de abandono habituales. Pero en ello no se puede ver ni realización mental del problema ni formación de una actitud respecto a ella. Por el contrario, el abandono, consecuente del malentendido concretista, conduce inmediatamente a ello. Este reside, como hemos visto, en una acepción literal del lenguaje sexual inconsciente y en un paralelismo entre los personajes oníricos y los personajes reales. Tenemos una tendencia natural a suponer que el mundo es como lo vemos, con igual ligereza. Suponemos que los hombres son tal como nos los figuramos, y ello careciendo de toda física que nos demuestre el carácter adecuado de la representación y de la realidad. Aunque la posibilidad de burdo error sea en este caso mucho más considerable que para las percepciones de los sentidos, no por eso dejamos de proyectar, sin el menor embarazo y ordinariamente con una irreflexión total, nuestra propia psicología en los demás. Cada cual se crea así un conjunto de relaciones más o menos imaginarias que se basan únicamente en las proyecciones de esta clase. Entre los neuróticos son frecuentes los casos en que las proyecciones fantásticas constituyen las únicas vías posibles de relaciones humanas. Un individuo al que yo percibo esencialmente gracias a mi proyección es una imago o un portador de imago o de símbolo. Todos los contenidos de nuestro inconsciente están constantemente proyectados en nuestro contorno, y sólo en la medida en que discernimos nuestras propias proyecciones, nuestras imágenes en determinadas particularidades de los objetos, logramos diferenciarlas de los atributos reales de estos. Cuando no somos conscientes del origen proyectivo de tal cualidad percibida en el objeto, no tenemos otro recurso que creer, sin averiguación en la pertenencia real respecto al objeto, de esa cualidad sorprendente. Todas nuestras relaciones humanas abundan de semejantes proyecciones, y cualquiera que en su esfera personal desee representarse claramente lo que queremos decir, no tiene más que pensar en la psicología de la prensa en los beligerantes. Cum grano salis. Siempre se ven en el adversario las faltas propias inconfesadas. Las polémicas personales nos proporcionan ejemplos sorprendentes de esto. Solo quien posea un raro grado de dominio de sí mismo puede dominar sus proyecciones. La proyección de los contenidos inconscientes es un dato natural, normal. Ello crea en el individuo relativamente primitivo esa fusión característica con el objeto que Lévi-Brühl ha designado con pertinencia por el término de identidad o participación mística. Así, todo contemporáneo normal que no ha adquirido conciencia de sí mismo más de lo acostumbrado, está ligado a sus circunstancias por todo un sistema de proyecciones inconscientes. El carácter forzoso que marca estas relaciones, su aspecto mágico o místico imperativo, se mantiene inconsciente mientras todo va bien, pero si sobreviene una demencia paranoica, todas estas interdependencias inconscientes, de origen proyectivo, aparecen bajo forma de otras tantas ideas obsesivas paranoicas. Se presentan adornadas por regla general con materiales inconscientes, los cuales, señalémoslo, constituían ya durante el estado normal el contenido de estas proyecciones. Así, mientras el impulso vital, la libido, puede utilizar tales proyecciones como pasárselas agradables y útiles que enlazan al individuo con el mundo, aquellas representan facilidades positivas para la vida. Pero en cuanto la libido elige otra vía y empieza a apartarse de los lazos proyectivos anteriores, las proyecciones existentes actúan entonces como obstáculos difícilmente superables, estorbando con eficacia toda emancipación verdadera de los objetos que se han hecho inactuables. Aparece entonces un fenómeno característico. El sujeto se esfuerza por desvalorizar y rebajar como puede los objetos que antes adoraba, para lograr así liberar su libido. Pero, como la identidad precedente se basa en la proyección de contenidos subjetivos, una separación plena y total no puede tener lugar más que si el sujeto recupera la posesión de la imago excitada por el objeto
con toda su significación. Esta vuelta al poseedor se reproduce cuando éste toma conciencia del contenido inconsciente proyectado, es decir, cuando reconoce conscientemente el valor simbólico del objeto en cuestión. Las proyecciones de que acabamos de hablar son muy frecuentes. Ello es cierto, tan cierto como el desconocimiento sistemático de su naturaleza proyectiva. No podemos sorprendernos ante estos hechos de que el sentido común, ingenuo, suponga con toda buena fe y a primera vista que cuando se sueña con el señor X, esta imagen onírica del señor X sea idéntica al señor X de la realidad. Esta idea preconcebida simplista es acorde con la falta general del espíritu crítico. No se ve ninguna diferencia entre el objeto en sí y la representación que de él se hace. Considerada con mirada mínimamente crítica, la imagen onírica, nadie lo negará, solo tiene una relación totalmente exterior y muy tenue con el objeto al que parece designar. En realidad, esta imagen es un complejo de factores psíquicos, complejo que se ha formado enteramente gracias, es cierto, a ciertas solicitaciones externas en el seno del individuo íntimo, y que en consecuencia se compone sustancialmente de factores subjetivos muy característicos para el propio individuo, que, a menudo, no tienen absolutamente nada que ver con el objeto real designado. Siempre comprendemos al prójimo como nos comprendemos a nosotros mismos, o al menos como tratamos de comprendernos. Lo que no comprendemos en nosotros no lo comprenderemos en los demás y a la viceversa. Así, por razones múltiples, la imagen de los demás que llevamos en nosotros es en general profundamente subjetiva. Como es sabido, ni siquiera un conocimiento íntimo podría implicar una apreciación del prójimo en su exacto valor. Desde el momento en que alguien se aventura, como hizo la escuela freudiana, a encontrar impropios y simbólicos ciertos contenidos manifiestos del sueño y a afirmar que el sueño, al evocar, y es cierto, un campanario de iglesia, designa en realidad al falo, nosotros no tenemos que dar más que un paso para decir a nuestra vez que el sueño habla a menudo de sexualidad, sin que por ello designe siempre a la sexualidad. Y al igual que la escuela freudiana no vacila, con razón, en decir que el sueño habla de Dios para designar al Padre, así nosotros decimos que el sueño habla a menudo del Padre, haciendo alusión, en el fondo, al sujeto mismo que sueña. Nuestras imágenes son las partes integrantes de nuestra alma, y cuando nuestro sueño reproduce casualmente ciertas representaciones, estas son ante todo nuestras representaciones, a cuya elaboración ha contribuido la totalidad de nuestro ser. Son factores subjetivos los que en el sueño se agrupan de tal o cual forma, expresando tal o cual sentido, no por motivos exteriores, sino por los movimientos más tenues de nuestra alma. Toda esta génesis es esencialmente subjetiva, y el sueño es ese teatro donde quien sueña es a la vez el escenario, el actor, el apuntador, el director, el autor y el crítico. Esta verdad tan simple forma la base de esa concepción de la significación onírica que he designado con el término de interpretación en el plano del sujeto. Dicha interpretación, como su nombre lo indica, ve en todas las figuras del sueño rasgos personificados de la personalidad del sujeto que sueña. Esta concepción no ha dejado de tropezar con ciertas resistencias. Los argumentos de unos se apoyan en las premisas ingenuas de la mentalidad normal y corriente de la que acabamos de hablar. Los de los otros provienen de la cuestión de principio de saber qué es más importante, si el plano del sujeto o el plano del objeto. En verdad, la verosimilitud teórica del plano del sujeto me parece inatacable. El segundo problema, en cambio, es notablemente más espinoso, pues la imagen de un objeto en mí está a la vez elaborada subjetivamente y condicionada objetivamente. Por consiguiente, cuando reproduzco su imagen en mí, ésta es sometida a un doble condicionamiento tanto subjetivo como objetivo.
para saber en cada caso cuál es el aspecto que predomina y que hay que considerar principalmente, no puede tratarse más que de una prevalencia. Evidentemente, es preciso investigar si es a su significación subjetiva o a su significación objetiva a lo que la imagen debe el haber sido reproducida.